Un multimillonario arrogante insulta a una niña en mandarín, pensando que nadie entenderá sus crueles palabras. Pero cuando la niña responde con fluidez, revelando cada insulto, él se queda paralizado por la sorpresa. Antes de empezar, me encanta ver cómo crece esta comunidad. No dudéis en presentaros a continuación. El sol de febrero se filtraba a través de los ventanales del ático de Marcus Chen, en la planta 47, proyectando sombras geométricas sobre el mármol italiano importado. A sus 36 años, Marcus había dominado el arte de la intimidación, desde sus trajes Brony perfectamente entallados hasta la calculada frialdad de sus ojos oscuros, que ponían nerviosos incluso a los inversores más experimentados. Hoy esa frialdad se encontraría con algo que nunca había esperado. Un espejo sostenido por unas manos diminutas. Señor Chen, su cita de las 9 está aquí. La voz de su asistente crepitó a través del intercomunicador. Marcus no levantó la vista de la pantalla de su ordenador portátil, donde parpadeaban en tiempo real los precios de las acciones. Envíelos a la sala de conferencias B. Estaré allí en 10 minutos. ¿Y dónde está María? Este café está frío. Lo que Marcus no sabía era que María Santos, su ama de llaves desde hacía 3 años, había llamado esa mañana para decir que estaba enferma. Su sustituta era su hermana, Rosa, que no tuvo más remedio que llevar a su hija Sophie, de 6 años, al trabajo. La guardería del edificio estaba cerrada por reparaciones de emergencia y Rosa no podía permitirse perder un día de sueldo. Rosa llamó suavemente a la puerta de la oficina. La pequeña mano de Sophie se aferraba con fuerza a la suya. La niña llevaba un vestido amarillo con flores blancas y su cabello oscuro recogido en 2 trenzas perfectas. En su mano libre, sostenía un libro ilustrado gastado con caracteres chinos en la portada. Lo siento mucho, señor Chen. Rosa comenzó a hablar con la voz ligeramente temblorosa. Mi hermana está enferma y no tenía dónde dejar a Sophie. Estará muy tranquila. Le prometo que se sentará en un rincón con su libro. Marcus levantó la cabeza de golpe y su expresión se ensombreció inmediatamente. Una niña en su oficina. Era precisamente el tipo de interrupción que no podía tolerar, especialmente hoy, cuando tenía que cerrar la fusión con Whitmore. Esto es totalmente inaceptable, dijo Marcus, con voz baja y controlada. Pero Rosa podía oír la ira que hervía bajo ella. No dirijo una guardería y desde luego no le pago para que traiga a su familia al trabajo. Sophie, sintiendo la angustia de su madre, miró al hombre alto detrás del enorme escritorio. Había visto a adultos enfadados antes y había aprendido a hacerse muy pequeña cuando los adultos usaban ese tono. Pero había algo en los ojos de este hombre que parecía triste bajo toda esa ira, como los ojos de su abuela May, a veces cuando hablaba del viejo país. Por favor, señor Chen, suplicó Rosa. Solo por hoy. Trabajaré horas extras esta semana para compensarlo. ¿Ha oído lo que he dicho?, interrumpió Marcus, pasando repentinamente al mandarín, un idioma que ya casi nunca utilizaba, tras haber pasado los últimos 15 años distanciándose deliberadamente de su herencia china. Esta niña parece sucia y pobre. Probablemente robará o romperá algo. Continuó con un mandarín fluido y amargo, eligiendo cuidadosamente cada palabra para herir. ¿Por qué los pobres siempre me causan problemas? La gente como ellos nunca entenderá lo que es el verdadero éxito. Rosa se quedó paralizada, sin entender las palabras, pero sintiendo su veneno. Estaba a punto de disculparse de nuevo cuando ocurrió algo extraordinario. Sophie soltó la mano de su madre y dio 3 pequeños pasos hacia adelante. Sus ojos marrones se fijaron en el rostro de Marcus con una intensidad inusual para una niña de 6 años. Cuando habló, su mandarín fue claro, preciso y totalmente tranquilo. No soy sucia y no voy a robar nada. Mi abuela me enseñó que las personas verdaderamente ricas tienen bondad en sus corazones, no solo dinero. El silencio que siguió fue absoluto. Marcus Chen, que acababa de cerrar un trato de $2,000 millones sin pestañear, sintió que todo su cuerpo se tensaba. La pantalla del portátil se volvió borrosa ante sus ojos. Esto no podía estar pasando. Esta niña de 6 años con un vestido amarillo arrugado, acababa de hablar un mandarín perfecto, con un acento de Pekín mejor que el suyo. Tú. Marcus comenzó, pero su voz había perdido toda su autoridad. Sophie no había terminado. Dio otro pequeño paso adelante y en ese momento parecía mucho mayor que 6 años.
Mi abuela dice que las personas que olvidan de dónde vienen se pierden. ¿Está perdido, señor Chen? Rosa se quedó sin aliento. Sophie, tú hablas. ¿Cómo es posible? Pero los ojos de Sophie nunca se apartaron del rostro de Marcus. Esperaba una respuesta a una pregunta que acababa de despojarlo de todas las defensas que había construido durante 16 años. Marcus agarró el borde de su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los recuerdos que había enterrado profundamente comenzaron a aflorar. Un pequeño apartamento en Flushing, Queens, el olor de las empanadillas de su abuela, las palabras airadas de su padre sobre la ambición y el olvido de quién eres, el día en que cambió sus tarjetas de visita de Chen Ming a Marcus Chen y nunca miró atrás. ¿Dónde? La voz de Marcus sonó ronca. ¿Dónde aprendiste mandarín? La abuela May me enseña todos los sábados, dijo Sophie, volviendo al inglés, con voz pequeña y orgullosa. Ella es de Pekín. Dice que los idiomas son puentes entre los corazones. Y yo debería aprender a construir puentes, no muros. El libro ilustrado que Sophie tenía en la mano cayó al suelo, dejando al descubierto su portada. Chung Yuger Chinese Idiom Stories. Marcus lo reconoció al instante. Era el mismo libro que su propia abuela le había leído hacía 40 años, antes de que todo cambiara. Rosa finalmente recuperó la voz. Sophie lleva 2 años estudiando con su abuela. Nosotros no. Nunca lo mencioné porque... Fuera, dijo Marcus en voz baja. Por favor, señor Chint. He dicho que se vayan, rugió Marcus, perdiendo por fin el control. Los dos, ahora. Mientras Rosa empujaba a Sophie hacia la puerta, la niña se detuvo y miró atrás. Rezaré por usted, señor Chen. La abuela dice que las personas perdidas son las que más necesitan oraciones. La puerta se cerró con un suave clic. Marcus se quedó solo en su imperio de cristal y acero, mientras las palabras de una niña de 6 años resonaban en un idioma que intentaba olvidar. Un idioma que acababa de reabrir todas las heridas que creía curadas. Se acercó a la ventana y apoyó la frente contra el cristal frío. Y, por primera vez en 16 años, Marcus Chen, el hombre que nunca lloraba, que nunca mostraba debilidad, sintió cómo las lágrimas le quemaban los ojos. Porque con esas pocas palabras en mandarín, Sophie no solo había puesto al descubierto su crueldad, había puesto al descubierto la verdad de la que había estado huyendo todo este tiempo. Oh, 2. La reunión sobre la fusión con Whitmore fue un desastre. Marcus no podía concentrarse, no podía reunir su habitual concentración de acero. Cada vez que Jeffrey Whitmore hablaba de mantener la cultura de la empresa y honrar el legado, Marcus veía los ojos marrones de Sophie, oía su vocecita preguntándole si estaba perdido. A las 11:00 a.m. ya había respondido bruscamente a su director financiero 2 veces y se había contradicho 3 veces. Jeffrey Whitmore finalmente sugirió que volvieran a reunirse la semana siguiente. Su expresión era cortés, pero preocupada. Marcus no discutió. De vuelta en su oficina, Marcus sacó los expedientes del personal. Rosa Santos, 33 años, madre soltera, vive en un apartamento de 2 habitaciones en Jackson Heights, Queens. No hay ninguna mención a su madre en los contactos de emergencia. No se mencionaba ninguna conexión con China. Su dedo se cernió sobre el botón del intercomunicador. Podía despedir a Rosa en ese mismo instante, eliminar el problema, fingir que esa mañana nunca había ocurrido. En cambio, se encontró escribiendo Chenming, New York, en la barra de búsqueda. Los resultados le hicieron cerrar el portátil de golpe. Hacía años que no buscaba su nombre de nacimiento. No quería saber qué quedaba de esa vida. La tarde transcurrió lentamente. Marcus canceló las reuniones que le quedaban, alegando una migraña, algo que nunca había hecho. Su asistente, Jennifer, llevaba 8 años trabajando para él y nunca le había oído admitir ninguna debilidad física. A las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Manhattan, tiñendo la ciudad de tonos dorados y ámbar, Marcus tomó una decisión que le sorprendió incluso a él mismo. Se puso el abrigo, tomó el ascensor privado hasta el estacionamiento y le dijo a su chofer que se fuera a casa. Esta noche conduciré yo mismo. 20 minutos más tarde, su Mercedes se dirigía hacia el este por la autopista de Long Island hacia Queens, hacia un mundo que había dejado atrás y al que había jurado no volver nunca. Jackson Heights no había cambiado mucho. Las mismas calles estrechas,
la misma mezcla de idiomas que flotaba desde las ventanas abiertas. Español, hindi, bengalí y sí, mandarín. Las mismas pequeñas tiendas de comestibles con verduras que reconocía de su infancia, pero cuyos nombres no sabía en inglés. El edificio de Rosa era un modesto edificio de 5 pisos sin ascensor, con ladrillos rojos descoloridos y un intercomunicador roto. Marcus se sentó en su coche al otro lado de la calle durante 20 minutos observando. ¿Qué hacía allí? ¿Qué esperaba conseguir? Estaba a punto de arrancar el coche y marcharse cuando las vio. Rosa y Sophie volvían a casa desde la estación de metro. Sophie seguía llevando su vestido amarillo, pero ahora llevaba una pequeña mochila con personajes de dibujos animados. Hablaba animadamente con su madre, gesticulando con las manos mientras hablaba. Marcus salió del coche antes de poder convencerse de no hacerlo. Señor Chen, Rosa se detuvo bruscamente, instintivamente tirando de Sophie detrás de ella. Iba a llamar mañana para disculparme de nuevo. No lo haga. Marcus levantó la mano y luego la bajó torpemente. Nunca se le habían dado bien las disculpas. Había pasado 16 años asegurándose de no tener que darlas nunca. Necesito hablar con la abuela de Sophie, la abuela May. La expresión de Rosa pasó del miedo a la confusión. ¿Mi madre? ¿Por qué querría hacerlo? Por favor. La palabra sonaba extraña en la boca de Marcus. Solo 5 minutos. Sophie se asomó detrás de su madre, con los ojos brillantes de curiosidad más que de miedo. La abuela May está arriba. Está preparando albóndigas para la cena. El olor golpeó a Marcus en cuanto entraron en el apartamento. Cerdo y cebollino, jengibre y aceite de sésamo, la misma combinación que había usado su propia abuela. Se le hizo un nudo en la garganta. El apartamento era pequeño, pero estaba impecable. Todas las superficies brillaban y las paredes estaban cubiertas con las obras de arte de Sophie. Dibujos coloridos y caracteres chinos, practicados una y otra vez con trazos cuidadosos. Una anciana china salió de la cocina, secándose las manos en un delantal. Tenía quizás 70 años, con el cabello plateado recogido en un moño ordenado y ojos que parecían ver a través del costoso traje de Marcus al niño asustado que había debajo. Sophie anunció cambiando sin esfuerzo al mandarín. Abuela, este es el señor Chen. Hoy estaba muy enfadado, pero creo que en realidad está muy triste. La abuela May estudió a Marcus durante un largo momento, y él tuvo la inquietante sensación de ser completamente transparente. Luego sonrió, no con burla, sino con infinita tristeza y comprensión. Chen Ming, dijo suavemente, utilizando su nombre de nacimiento, aunque él nunca se lo había dado. Shinima, Chen Ming, ¿eres tú? Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo has venido?, dijo la abuela May esta vez en inglés, señalando la pequeña mesa del comedor. Rosa Kai Sufi Shijo. Rosa, ve a bañar a Sophie. Cuando Rosa dudó, May añadió con firmeza. Mujer, Shua Shua, tenemos que hablar. Una vez que se quedaron solos, May sirvió té de una tetera de cerámica decorada con dragones azules. El aroma a jazmín transportó a Marcus 30 años atrás. Tu abuela y yo éramos amigas, dijo May en voz baja, empujando la taza hacia él, enrojecido. Antes de que te convirtieras en Marcus, antes de que decidieras borrar quién eras, la mano de Marcus tembló al levantar la taza. Mi abuela murió hace 12 años. Lo sé. Fui a su funeral. Tú no estabas allí. La acusación flotaba en el aire. Marcus había estado en Tokio cerrando un trato que se había convencido a sí mismo de que no podía esperar. La verdad era que había tenido miedo. Miedo de los recuerdos. Miedo de la decepción en los ojos de las personas que habían conocido a Chen Ming, el chico que había prometido honrar a su familia. Solía hablar de ti, continuó May con voz suave pero implacable. De lo brillante que eras, de lo ambiciosa que estaba, de lo orgullosa que se sintió cuando entraste en Harvard. Pero entonces, May hizo una pausa y estudió el rostro de Marcus. Entonces dejaste de visitarla, dejaste de llamarla, cambiaste tu nombre. Ella murió preguntándose si de alguna manera te había fallado. Ella no me falló, dijo Marcus con voz ronca. Es solo que tuve que convertirme en otra persona para tener éxito. El mundo de los negocios no respeta. No me mientas, Chen Ming. La voz de May era ahora aguda. Y no te mientas a ti mismo. No cambiaste tu nombre por negocios. Lo cambiaste porque te avergonzabas. Avergonzado de ser pobre. Avergonzado de tu acento.
avergonzado de la abuela que te crió mientras tus padres tenían 3 trabajos. Cada palabra era un cuchillo colocado con precisión. Marcus quería levantarse, marcharse, escapar de vuelta a su mundo de torres de cristal donde nadie conocía a Chen Ming, pero no podía moverse. ¿Por qué has venido aquí esta noche?, preguntó May, suavizando el tono. No lo sé, admitió Marcus. Sophie, lo que dijo esta mañana, necesitaba entenderlo. ¿Entender qué? ¿Cómo sabe ella lo que es sentirse perdido? May sonrió con tristeza. Sophie tiene 6 años, pero tiene un alma vieja. Ve cosas que otros no ven. Cuando Rosa me contó lo que dijiste, las palabras que usaste, Sophie no se enfadó. Estaba preocupada por ti. ¿Preocupada por mí? Marcus casi se echó a reír. La insulté. La llamé sucia, pobre. Ella sabe lo que es la verdadera pobreza, interrumpió May. No es no tener dinero, sino tener un corazón demasiado cerrado para dejar entrar el amor. Esa es la pobreza que vio en ti. A través de las finas paredes, Marcus podía oír a Sophie cantando en el baño, una canción infantil china sobre la luna, la misma canción que le cantaba su abuela. No sé cómo arreglar esto, dijo Marcus en voz baja. Nada de esto. May se inclinó sobre la mesa e hizo algo que nadie había hecho por Marcus en 16 años. Le tomó la mano entre las suyas, con su piel fina como el papel, pero cálida. No se arreglan 16 años en una noche, dijo. Pero puedes empezar respondiendo con sinceridad a una pregunta. ¿Estás perdido, Chen Ming? Marcus la miró a los ojos y vio allí a su abuela. Vio a Sophie, vio a todas las personas a las que había pisoteado en su ascenso al éxito. Y por primera vez desde que se marchó de Flushing Queens con una beca completa y promesas vacías, Marcus Chen dijo la verdad. Sí, susurró. Estoy muy perdido. Marcus no salió del apartamento de Rose hasta casi las 10 de la noche. En esas horas, la abuela May había hecho algo extraordinario. Había escuchado sin juzgar, mientras Marcus hablaba de cosas que nunca le había contado a nadie. La presión por triunfar, la vergüenza de su acento en los sagrados pasillos de Harvard, el día en que un compañero se burló de su almuerzo de albóndigas sobrantes, y Marcus las tiró y nunca volvió a traer comida china. El borrado gradual de Chen Ming. Poco a poco, hasta que solo quedó Marcus. Sophie había salido del baño con un pijama cubierto de estrellas, con el pelo húmedo trenzado por Rosa. Se había subido al regazo de la abuela May sin pedirle a Marcus que se marchara, tratando su presencia como algo natural. Mientras May hablaba con Marcus en mandarín, Sophie había abierto su libro de imágenes y había empezado a leer en voz alta, con una pronunciación perfecta. Ting-Chi, dijo May con orgullo, suena como su abuela. Luego, dirigiéndose a Sophie en inglés, le dijo, enséñale al señor Chen lo que has estado aprendiendo. Sophie se bajó del regazo y regresó con un cuaderno lleno de caracteres chinos, cada uno copiado con esmerado cuidado. Pero no era solo aprendizaje escrito. Junto a cada carácter, había dibujado imágenes para ayudar a recordar los significados. Junto a Jia Home, había dibujado su edificio de apartamentos con su familia en las ventanas. Junto al puente Chiao, había dibujado 2 figuras de palitos cogidos de la mano a través de un hueco. El carácter para escuchar, explicó Sophie señalando a Ting, tiene el carácter para oído, pero también el carácter para corazón. La abuela May dice, escuchar de verdad es con el corazón, no solo con los oídos. Marcus se quedó mirando esos caracteres cuidadosamente dibujados y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que escuchó con el corazón? ¿Cuándo había dejado de hacerlo? Ahora, mientras conducía de vuelta a Manhattan en la tranquilidad del atardecer, Marcus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que toda su vida acababa de dar un giro. En un semáforo en rojo, sacó su teléfono y buscó un número al que no había llamado en años. Su padre, Raymond Chen, que aún vivía en el apartamento de Flushing donde Marcus había crecido. Su dedo se cernió sobre el botón de llamada. ¿Qué iba a decirle? Hola, papá. Acabo de pasar la noche con un desconocido que conocía a la abuela mejor que yo en sus últimos años. El semáforo se puso en verde. Marcus guardó el teléfono sin llamar. El ático le pareció cavernoso y frío cuando llegó a casa. 47 pisos, 4 dormitorios, 3 baños, una cocina que nunca usaba. Todo ello valía menos que el cuaderno de un niño de 6 años con personajes cuidadosamente copiados. No conseguía dormir. A las 2 de la madrugada,
Marcus se encontró en su estudio, sacando cajas que no había abierto desde que se mudó allí hacía 5 años. En el fondo de la tercera caja, envuelto en papel de periódico amarillento por el paso del tiempo, lo encontró. Un pequeño colgante de jade con un cordón rojo, desgastado por generaciones de manos. Su abuela se lo había dado el día que se marchó a Harvard. Gia le había dicho, señalando el carácter tallado en el jade. No importa lo lejos que vayas, recuerda tu hogar. Lo había llevado puesto exactamente un semestre antes de guardarlo, avergonzado cuando una novia le preguntó por esa cosa china que llevaba alrededor del cuello. Marcus sostuvo el colgante a contraluz y, en las profundidades del jade, juró que podía ver el rostro de su abuela. A la mañana siguiente, Marcus hizo otra cosa que nunca había hecho. Llegó a la oficina a las 10 m en lugar de a las 6. Jennifer casi se le cae el café de la sorpresa. ¿Se encuentra bien, señor Chen? Cancele mis reuniones de la mañana, dijo Marcus, y consígame de nuevo el expediente personal de Rosa Santos. Necesito su dirección completa y la información de contacto de su madre. ¿Hay algún problema con su trabajo? No, respondió Marcus, sorprendido de sí mismo por las palabras que siguieron. Necesito arreglar algo. Al mediodía, Marcus había hecho 3 llamadas telefónicas que le habrían parecido imposibles 24 horas antes. La primera fue a su abogado para preguntarle sobre la creación de un fondo de becas. La segunda fue a su contable para solicitar información sobre fondos fiduciarios para la educación. La tercera fue a un profesor de mandarín que había encontrado a través de la Universidad de Columbia. Necesito volver a aprender, le había explicado Marcus al profesor, Elder Lin. Estudié de niño, pero he olvidado demasiado. Elder Lin se quedó callado un momento. Olvidar un idioma es como olvidar una parte de ti mismo. Pero la buena noticia es que nunca se pierde del todo. Simplemente está dormido. A las 3 de la tarde, Marcus se encontraba de nuevo frente al edificio de apartamentos de Rosa. Pero esta vez no estaba solo. Había traído a su chofer, que le ayudaba a descargar cajas del maletero. Rosa abrió la puerta con Sophie asomándose entre sus piernas. Su expresión era cautelosa. Señor Chen, por favor, déjeme hablar. Marcus la interrumpió amablemente. Levantó una mano y el chofer trajo la primera caja. Ayer dije cosas terribles, no solo a Sophie, sino sobre ella, sobre usted, sobre personas que ni siquiera conozco. No puedo retirar esas palabras, pero puedo intentar mejorar. Señaló las cajas. Son libros, libros en chino, literatura infantil, historia, para que Sophie estudie con su abuela. Llamé a un amigo profesor de Colombia y me recomendó estos títulos específicos para su nivel. Rose abrió mucho los ojos. Señor Chen, no podemos aceptarlo. La segunda caja, continuó Marcus, contiene información sobre un fondo de becas que estoy creando. Es para niños de familias inmigrantes que están estudiando sus lenguas maternas. Sophie será la primera beneficiaria si la abuela May acepta formar parte del comité de selección. Sophie había salido completamente de su ensimismamiento y miraba las cajas con asombro. ¿Gendama? ¿De verdad? Day, confirmó Marcus, y luego se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. El colgante de jade colgaba visiblemente de su cuello, descansando ahora sobre su camisa blanca. Sophie, ayer me preguntaste si estaba perdido. La respuesta es sí, pero estoy tratando de encontrar el camino a casa. Sophie lo miró con seriedad, luego extendió la mano y tocó el colgante de jade. Gia leyó el carácter en voz alta. Hogar, mi abuela me lo dio, dijo Marcus en voz baja. Dejé de llevarlo porque pensaba que me hacía débil. Pero tú me has enseñado algo. Olvidar de dónde vienes no te hace fuerte, solo te hace sentir perdido. La abuela May apareció en la puerta, limpiándose las flores de las manos. Miró a Marcus, a las cajas y al colgante que llevaba alrededor del cuello. Luego habló en mandarín, con voz cálida. Milu Durán Huyala, la persona perdida ha vuelto a casa. ¿Por qué, Mayo? Respondió Marcus, con su mandarín oxidado pero sincero. Todavía no, pero estoy aprendiendo el camino de vuelta. May sonrió. Entonces lo recorreremos juntos. Hay una cosa más, dijo Marcus, levantándose y sacando un sobre de su chaqueta. Rosa, este es tu nuevo contrato. Vas a ser ascendida a administradora de propiedades residenciales de todas mis propiedades. Conlleva un aumento de sueldo y todas las prestaciones, incluida la ayuda para la educación de Sophie. Rosa abrió el sobre con manos temblorosas y luego miró a Marcus con lágrimas corriendo por su rostro. No entiendo por qué.
Porque Sophie me enseñó en 5 minutos lo que yo había olvidado en 16 años, dijo Marcus con sencillez. Y porque tu madre conocía a mi abuela. Porque la bondad importa más que la crueldad. Porque su voz se quebró ligeramente. Porque quiero ser alguien de quien mi abuela se sintiera orgullosa de nuevo. Sophie de repente dio un paso adelante y rodeó con sus pequeños brazos las piernas de Marcus en un abrazo inesperado. Él se quedó paralizado, sin saber qué hacer. No recordaba la última vez que había abrazado a alguien. Ya no estás perdido, susurró Sophie. Estás aquí. Y de pie en ese estrecho pasillo de un edificio sin ascensor, rodeado de libros en chino, del olor a dumplings y de la feroz certeza de una niña de 6 años, Marcus Chen sintió algo que no había sentido en 16 años. Sentía que por fin pisaba tierra firme, pero lo que Marcus no sabía, lo que nadie en ese pasillo sabía, era que la abuela May guardaba un secreto sobre su abuela, sobre promesas hechas décadas atrás, sobre una conexión entre sus familias que iba mucho más allá de la amistad, un secreto que, cuando se revelara, cambiaría todo lo que Marcus quería saber sobre sus orígenes y por qué había estado huyendo durante tanto tiempo. Pasaron 3 semanas y la vida de Marcus Chen se transformó de una manera que nunca hubiera imaginado. Empezaba cada mañana no con los informes bursátiles, sino con una clase de mandarín de la doctora Lin a través de una videollamada. Al principio, las palabras le salían lentamente, como el agua que rompe una presa. Primero vacilantes, luego apresuradas. Su lengua recordaba formas que su mente había olvidado. Todos los sábados, Marcus hacía algo que sorprendía a todo su círculo social. Pasaba el día en Queens, no en algún restaurante de moda o galería de arte, sino en el pequeño apartamento de Rose, sentado a la mesa de la cocina de la abuela May, mientras Sophie practicaba sus caracteres y May les enseñaba a ambos modismos, proverbios e historias entretejidas en el idioma chino. Cada carácter es un mundo entero, explicó May un sábado por la tarde, mostrándoles el carácter xiang, pensar, extrañar. Mirad, combina árbol, ojo y corazón. Los antiguos creían que pensar era como un árbol en tu corazón que miras con tu ojo interior. Sophie había dibujado esto en su cuaderno. Un corazón con un árbol creciendo en su interior y un ojo que lo vigila todo. Marcus se encontró haciendo lo mismo en su propio cuaderno, algo que no había hecho desde la escuela de negocios. El fondo de becas había suscitado una atención mediática inesperada. Un multimillonario tecnológico vuelve a sus raíces, rezaba el titular del New York Times. Marcus había concedido exactamente una entrevista, que fue breve. Un niño de 6 años me recordó que el éxito sin herencia es solo vacío con muebles caros. La cita se había vuelto viral. Su teléfono había explotado con llamadas de otros líderes empresariales chino-estadounidenses, muchos de los cuales admitían haber hecho lo mismo. Anglicanizar sus nombres, distanciarse de sus raíces, ascender en la escala social cortando los lazos con sus orígenes. Pero hoy, este sábado concreto a principios de marzo, algo parecía diferente. Marcus llegó al apartamento a las 10 m, como de costumbre, con una bolsa de verduras frescas del mercado chino de Flushing. Bok choy, gailan, raíz de loto. May le había estado enseñando a cocinar platos tradicionales, afirmando que cocinar era otro lenguaje del amor. Sophie abrió la puerta, pero su habitual energía brillante estaba apagada. Tenía los ojos enrojecidos. Sophie, ¿qué pasa?, Marcus preguntó preocupado de inmediato. La abuela May no se encuentra bien, Sophie dijo en voz baja en inglés. Mamá dice que necesita descansar. Rosa apareció detrás de Sophie con el rostro marcado por la preocupación. Señor Chen, lo siento mucho. Mi madre ha tenido dolores en el pecho esta mañana. El médico vendrá dentro de 1 hora. Quizás hoy no sea un buen día. ¿Qué puedo hacer? Marcus dejó las verduras en la mesa. ¿Necesita un médico mejor? Puedo hacer algunas llamadas. No, dijo Rosa rápidamente. El Dr. Juan es muy bueno. Lleva años tratándola. Es su corazón. Tiene una enfermedad, pero no le gusta preocupar a nadie. Marcus sintió cómo el hielo inundaba sus venas. ¿Cuánto tiempo lleva con esta enfermedad? 5 años, admitió Rosa, desde que murió mi padre. El estrés la empeoró, pero se niega a bajar el ritmo. Dice que tiene mucho que hacer, mucha gente que la necesita. Antes de que Marcus pudiera responder,
La voz de Mei llamó débilmente desde el dormitorio. Rang Chen-Ming Jin Lai, deja que Chen-Ming entre. Rosa dudó y luego asintió. Quiere verte, pero por favor no la canses. Marcus entró en el pequeño dormitorio que olía a hierbas medicinales y jazmín. Mei yacía recostada sobre almohadas, luciendo más pequeña y frágil que nunca. Pero sus ojos seguían siendo agudos, seguían viéndolo todo. Wan Men, cierra la puerta, dijo en voz baja. Marcus hizo lo que le pidió y luego acercó una silla a la cama. Deberías haberme dicho que estabas enferma. Tengo 73 años, Chen-Ming. Todas las personas de mi edad están enfermas de algo. Mei sonrió levemente. Además, no estoy enferma. Solo se me acaba el tiempo. No digas eso. Shh. Mei levantó una mano temblorosa. Tengo que decirte algo. Algo que le prometí a tu abuela que te diría si alguna vez regresabas. No pensé que viviría para verlo, pero aquí estás. Marcus se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué promesa? Mei respiró hondo, como si le costara mucho esfuerzo. Tu abuela y yo no éramos solo amigas, éramos hermanas. La habitación se inclinó. ¿Qué? No por sangre, continuó Mei, con la voz cada vez más fuerte como si el secreto le hubiera estado pesando, sino por elección, por circunstancias, por supervivencia. Vinimos juntas a Estados Unidos en 1968. Dos mujeres jóvenes sin nada más que sueños y determinación. Trabajábamos en la misma fábrica de ropa en Chinatown. Vivíamos en la misma pensión. Compartíamos las mismas dificultades. La mente de Marcus daba vueltas. Su abuela nunca le había mencionado nada de esto. ¿Por qué no me lo contó? Porque le pedí que no lo hiciera. Los ojos de Mei brillaban con lágrimas. Cuando me casé con el padre de Rosa, Eduardo Santos, tu abuela se alegró mucho por mí. Pero tu abuelo hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Él era tradicional. Pensaba que estaba traicionando nuestra cultura al casarme con un filipino. Le prohibió a tu abuela que me viera. Ella le hizo caso. Marcus no podía creerlo. Su abuela había sido la mujer más fuerte que conocía. Durante un tiempo, Mei dijo que tuvo que hacerlo. Tu padre era joven. Necesitaban el apoyo de tu abuelo. Pero encontramos la manera. Nos veíamos en secreto en el mercado. Nos enviábamos cartas a través de amigos comunes. Cuando naciste, Chen-Ming, tu abuela se escapó para enseñártelo. Tenías 3 días y te puso en mis brazos y me dijo, este es tu sobrino, aunque el mundo no lo sepa. Las lágrimas corrían por el rostro de Marcus, y no le importaba. Había tenido una tía todo este tiempo. Tu abuela me hizo prometer algo ese día. Mei siguió agarrando la mano de Marcus con una fuerza sorprendente. Dijo, si alguna vez perdías el rumbo, si alguna vez olvidabas quién eras, debía esperar, esperar y observar. Y si alguna vez encontrabas el camino de vuelta, debía decirte la verdad. ¿Qué verdad? Mei metió la mano debajo de la almohada y sacó una fotografía descolorida. En ella, 2 mujeres jóvenes posaban delante de la Estatua de la Libertad, abrazadas, con el rostro iluminado por la esperanza y la determinación. Marcus reconoció a su abuela al instante. La otra mujer era claramente una joven Mei. Dale la vuelta, susurró Mei. Marcus dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, con la característica letra de su abuela, había unas palabras escritas en chino. Mei esconde lo que esconde. Mei y Lian, hermanas para siempre. Nuestros hijos son hijos del otro. 4 de julio de 1968. Nuestros hijos son hijos del otro, leyó Marcus en voz alta, con la voz quebrada. Eso significa que Sophie es tu familia, dijo Mei en voz baja. No por sangre, sino por promesa, por elección. Al igual que tu abuela y yo éramos hermanas por elección. Marcus miró a Mei. Esta mujer a la que solo conocía desde hacía 3 semanas, pero que de alguna manera se había convertido en esencial en su vida. ¿Lo sabe Rosa? No todo. Sabe que su abuela y la tuya eran amigas íntimas, pero no sabe nada de la promesa. No sabe lo profundo que era ese vínculo. Mei tosió y Marcus rápidamente le sirvió agua de la jarra que había junto a la cama. Después de beber, Mei continuó. Tu abuela me contó algo más antes de morir. Rosa me llamó desde el hospital y fui, aunque tu abuelo ya había fallecido y no había nadie que me lo impidiera. Tu abuela estaba inconsciente, pero le cogí la mano y le hablé de Sophie, de lo inteligente que era, de lo mucho que le gustaba aprender mandarín. Y tu abuela abrió los ojos por última vez y dijo, Gauch Chen-Ming,
díselo a Chen Ming. Entonces se fue. Dime que es ese idioma más que palabras. Es la sangre y la memoria de todas las personas que nos precedieron. Que cuando hablas mandarín, hablas con la voz de tu abuela y la voz de su abuela a través de generaciones. Y cuando se lo enseñas a la siguiente generación, les das un regalo más valioso que cualquier fortuna que puedas acumular. Un sab se rompió del pecho de Marcus. No estaba allí cuando ella murió. Estaba cerrando un trato en Tokio. Elegí el dinero por encima de todo. Para. La voz de Mei era firme, a pesar de su debilidad. Tu abuela lo entendió. Estaba orgullosa de tu éxito, pero también sabía que el éxito sin conexión es solo soledad vestida con ropa cara. Ella quería que tuvieras ambas cosas. Quería que construyeras tu imperio, pero que recordaras tus raíces. A través de la delgada puerta del dormitorio, Marcus podía oír a Sophie en la sala de estar practicando sus personajes en voz alta. Su voz era clara y cuidadosa, moldeando cada sílaba con la precisión que Mei le había enseñado. «Sophie tampoco sabe nada de esto», preguntó Marcus. «Sabe que tiene el espíritu de su bisabuela velando por ella», dijo Mei con una pequeña sonrisa. «Le cuento historias sobre la abuela Leon en el cielo, pero no sabe que la abuela Leon también era tu abuela. ¿Deberíamos decírselo?» Los ojos de Mei se volvieron distantes. «Eso ya no es decisión mía. La promesa está cumplida. Te he dicho la verdad. Lo que hagas con ella depende de ti». Llamaron suavemente a la puerta y llegó el Dorjuan, un anciano chino con manos gentiles y expresión preocupada. Marcus se excusó, con la mente dando vueltas por las revelaciones. En la sala de estar, Sophie estaba sentada a la mesita, con su cuaderno abierto. Cuando vio el rostro manchado de lágrimas de Marcus, se levantó inmediatamente y lo abrazó sin decir nada, como hacen los niños cuando comprenden la tristeza, aunque no entiendan su origen. «La abuela Mei estará bien», susurró Sophie. «Prometió enseñarme sobre el Festival de la Luna este año. Ella siempre cumple sus promesas». Marcus la abrazó también. Esta niña de 6 años era, por promesa y amor, si no por sangre, su familia. ¿Te contó alguna vez la abuela Mei lo de las promesas entre hermanas? Ella dijo, «Las familias más fuertes son las que elegimos». Sophie respondió, apartándose para mirarlo con seriedad. «No solo aquellas en las que nacemos». «¿Es eso lo que quieres decir?» «Exactamente eso». Marcus le apartó un mechón de pelo de la cara. «Sophie, ¿qué te parecería tener un tío? No un tío de verdad, sino alguien que prometiera cuidar de ti, como si fuera de la familia». Los ojos de Sophie se abrieron con una comprensión superior a su edad. «¿Quieres ser mi tío? ¿Si me aceptas?» Sophie lo consideró con la seriedad de una niña que toma una decisión importante. Luego sonrió y fue como si el sol atravesara las nubes. «De acuerdo, pero los tíos tienen que venir a las fiestas de cumpleaños. La mía es dentro de 2 meses. Estaré allí», prometió Marcus, «con la tarta más grande que hayas visto nunca». Rosa salió del dormitorio, con los ojos también llorosos. «El médico dice que necesita descansar una semana. Sin estrés, sin emociones. Tendré que pedir días libres en el trabajo». «No, no tendrás que hacerlo». Marcus la interrumpió con delicadeza. «Voy a contratar a una enfermera privada. Atención las 24 horas si es necesario. Y Rosa, hay algo más. Algo que Mei me acaba de contar. Durante la siguiente hora, mientras Eltor Juan trabajaba en el dormitorio y Sophie practicaba sus caracteres, Marcus le contó a Rosa todo sobre la promesa, la fotografía, la hermandad entre sus abuelas que trascendía la cultura y la oposición familiar. Rosa lloró, luego se rió, luego volvió a llorar. «Todo este tiempo», susurró, «pensaba que estábamos tan solos. Después de que mi padre muriera, después de que mi marido se marchara, pensaba que Sophie y yo no teníamos a nadie más que a mi madre. Y ahora me dices que tenemos familia. Por promesa y por elección», confirmó Marcus. «Si tú lo quieres». «¿Quererla?» Rosa le agarró la mano. «Señor Chen, Marcus, ¿sabéis lo que se siente cuando te estás ahogando y alguien no solo te lanza una cuerda, sino que te dice que siempre has tenido un barco?» Sophie levantó la vista de su cuaderno. «¿Qué barco, mamá?» «El barco llamado Familia Mija», dijo Rosa sentando a Sophie en su regazo. «El barco en el que el tío Marcus nos acaba de recordar que hemos estado navegando todo este tiempo». «El tío Marcus». Sophie probó las palabras y luego se rió. «Suena gracioso, pero me gusta». El resto de la tarde transcurrió en una extraña y tranquila paz. Elder Juan
Confirmó que el estado de May era estable, pero advirtió que su corazón se estaba debilitando. Meses, tal vez un año, les dijo a Marcus y Rosa en privado. Aprovechen ese tiempo. Al acercarse la noche, y mientras Marcus se preparaba para irse, May lo llamó una vez más a su dormitorio. Parecía agotada, pero en paz, como si compartir el secreto le hubiera quitado un gran peso de encima. Una cosa más, dijo mientras Marcus se sentaba a su lado. En el cajón superior de mi cómoda hay un sobre rojo. Tómalo. Marcus abrió el cajón y encontró el sobre decorado con caracteres dorados que simbolizaban la longevidad y la felicidad. Dentro había documentos, viejos papeles de aspecto oficial. ¿Qué son estas escrituras?, preguntó Marcus. Son de una pequeña propiedad en Flushing que tu abuela y yo compramos juntos en 1972. Trabajamos turnos dobles durante 2 años para ahorrar para comprarla. Íbamos a abrir una escuela de idiomas juntos, enseñar chino a los hijos de los inmigrantes para que no olvidaran sus raíces. ¿Qué pasó? La vida pasó. Mi Eduardo enfermó. El marido de tu abuela lo prohibió. La propiedad quedó vacía. Luego la alquilamos para ayudar a llegar a fin de mes, pero nunca la vendimos. La conservamos para nuestros hijos, para ti y para Rosa. Marcus se quedó mirando los documentos. Te estoy dando una opción. May interrumpió. La propiedad ahora vale dinero, probablemente mucho. Podrías venderla, repartir las ganancias. O sus ojos brillaron con el destello de la mujer más joven de la fotografía. Podrías honrar el sueño de 2 ancianas y finalmente abrir esa escuela de idiomas. Enseñar a niños como Sophie que su herencia es un tesoro, no una carga de la que deshacerse. Marcus tenía la garganta demasiado apretada para hablar. Simplemente asintió con la cabeza. Bien, dijo May recostándose sobre las almohadas. Ahora vete a casa. Vuelve el próximo sábado. Y Chenming, ponte el colgante de jade. Hace sonreír a tu abuela, esté donde esté. Marcus se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Tía May. Los ojos de May se llenaron de lágrimas al oír ese nombre. Sí, sobrino, gracias por esperarme. Gracias por encontrar el camino a casa. Afuera la tarde de marzo era fría y clara. Marcus caminó lentamente hacia su coche, con el sobre rojo en el bolsillo de la chaqueta y el colgante de jade calentándole el pecho. Tenía 17 llamadas perdidas en el móvil, todas del trabajo. Probablemente había alguna crisis que requería su atención, algún acuerdo que exigía su presencia. Nada de eso importaba. Lo que importaba era que había encontrado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Una familia que lo había estado esperando todo este tiempo. Conectados no por la sangre, sino por algo más fuerte, por promesas cumplidas a lo largo de décadas, por idiomas que transportaban recuerdos, por el amor paciente de una anciana y la verdad intrépida de una niña de 6 años. Marcus miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Ya no estoy perdido, abuela, susurró en mandarín. Había encontrado el camino de vuelta y estaba seguro de que, en algún lugar, su abuela estaba sonriendo. Pero la historia estaba lejos de terminar, porque en su oficina, sobre su escritorio, había una carta que había llegado esa tarde. Una carta de Pekín. Una carta que revelaría una última verdad sobre su abuela, sobre May, sobre promesas hechas hace mucho tiempo en un idioma que nunca olvida. Una verdad que pondría a prueba todo lo que Marcus creía haber aprendido sobre la familia, el perdón y el precio de volver a casa. La carta permaneció sin abrir en el escritorio de Marcus durante 3 días. Era gruesa, de aspecto oficial, con sellos rojos y caracteres chinos que ahora podía leer parcialmente. La dirección del remitente era Pekín, de un bufete de abogados llamado Chen Shifalushuo, Asuntos Legales de la familia Chen. Marcus la había mirado fijamente cada mañana y luego se había sumergido en el trabajo para evitar enfrentarse a la verdad que contenía. Había pasado esos 3 días transformando la propiedad de Flushing en una visión. Arquitectos, contratistas, consultores educativos, todos se movilizaron para crear la escuela de idiomas con la que su abuela y May habían soñado hacía 40 años. Pero la carta le perseguía. El jueves por la noche, mientras las luces de Manhattan parpadeaban bajo las ventanas de su oficina, Marcus finalmente llamó a la única persona a la que había estado evitando desde que comenzó este viaje. Su padre, Raymond Chen, respondió al tercer tono. Marcus. Su voz transmitía sorpresa y algo más. Esperanza o miedo, tal vez. ¿Va todo bien, papá?
Necesito preguntarte algo sobre la abuela. Marcus tenía un nudo en la garganta, sobre su pasado en China antes de venir a Estados Unidos. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces, ¿por qué me lo preguntas ahora? Tu abuela lleva muerta 12 años. Porque he descubierto algunas cosas, he conocido a algunas personas y he recibido una carta de Pekín que me da miedo abrir. Más silencio. Marcus podía oír la respiración de su padre. Casi podía verlo en el apartamento, probablemente sentado en la misma silla en la que había estado sentado durante 30 años. Tu abuela nunca hablaba de China, dijo Raymond finalmente. Siempre decía que Estados Unidos era ahora su hogar y que el pasado debía permanecer enterrado. Pero había un pasado. Siempre hay un pasado, hijo. La cuestión es si desenterrarlo ayuda o solo causa más dolor. Marcus miró la carta. Conocía a May. May Santos. Se oyó como su padre respiraba profundamente. May está viva. ¿La conocías? Por supuesto que la conocía. Estaba constantemente en nuestra casa cuando yo era joven, antes de que Raymond se detuviera abruptamente. Antes de que el abuelo lo prohibiera, terminó Marcus. Lo sé, papá. May me contó todo sobre la promesa, sobre cómo eran hermanas. Entonces, sabes más que yo, dijo Raymond en voz baja. Tu abuelo nunca explicó por qué May dejó de venir. Solo dijo que ella había tomado su decisión y nosotros la nuestra. Tu abuela lloró durante semanas, pero nunca le desobedeció. Así no funcionaban los matrimonios en aquella época. Marcus sintió una oleada de ira hacia un abuelo al que nunca había conocido. El hombre había muerto antes de que Marcus naciera. Estaba equivocado. Era tradicional y temeroso y trataba de aferrarse a algo que sentía que se le escapaba en este nuevo país. La voz de Raymond transmitía décadas de complejidad. Es fácil juzgar desde dónde estás ahora, Marcus, pero imagina estar en una tierra extranjera, viendo cómo tu cultura se disuelve, cómo tu idioma se desvanece en la boca de tu propio hijo. Estaba el equivocado, pero también era humano. Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. ¿No era eso exactamente lo que él había hecho? ¿Ver cómo se disolvía su propia herencia? ¿Borrar deliberadamente el idioma de su abuela de su vida? Había elegido la asimilación por encima de la identidad. Papá, necesito saber qué hay en la carta. ¿Tienes alguna idea de qué puede tratarse? Raymond permaneció en silencio durante tanto tiempo que Marcus pensó que se había cortado la conexión. Entonces ábrela. Me quedaré al teléfono. A Marcus le temblaban las manos mientras rompía el sello. Dentro había varios documentos, todos en chino con traducciones al inglés adjuntas. Echó un vistazo a la primera página y su visión se nubló. Marcus, ¿qué dice? Es de un bufete de abogados de Pekín que representa al patrimonio de la familia Chen. La voz de Marcus sonaba hueca. Al parecer, la abuela tenía familia allí, hermanos, propiedades, y dejó de leer con incredulidad. ¿Y qué? Y nunca se lo contó a nadie porque pensaba que los había traicionado al marcharse de China y no volver nunca. Enviaba dinero cuando podía. Pero después de casarse con el abuelo y de que él cortara el contacto con cualquiera que fomentara el sueño americano por encima del deber chino, perdió el contacto. El último de sus hermanos murió hace 3 meses y le dejó todo a ella, excepto que ella ya se había ido. Así que te toca a ti, dijo Raymond en voz baja. Marcus hojeó las páginas, escrituras de propiedades, extractos bancarios, fotografías de personas que nunca había conocido, pero cuyos rostros le resultaban familiares. Y luego, en la última página, una carta escrita a mano en chino. La traducción estaba adjunta. Hay una carta de su hermano menor, dijo Marcus con la voz quebrada, escrita antes de morir. Dice que tuvo que detenerse y recomponerse. Dice, dile a mi hermana Lynn que la perdono. Dile que entiendo por qué se quedó en Estados Unidos. Dile que estoy orgulloso de lo que ha construido allí. Del nieto que ha tenido tanto éxito que incluso aquí leemos sobre él. Dile que vuelva a casa una vez más para ver dónde empezó a recordar quién era antes de Estados Unidos. Pero si ya se ha ido para reunirse con nuestros antepasados, díselo a su nieto. Marcus no pudo continuar. Las lágrimas le corrían por la cara y caían sobre el costoso escritorio, que de repente le pareció obsceno por su opulencia. Marcus. La voz de su padre estaba cargada de emoción. No lo sabía. Ella nunca me lo dijo. Llevaba tanta carga sola, papá. Tanta vergüenza, tanta culpa. ¿Y por qué? Por querer una vida mejor. Por elegir el amor, la familia y un futuro. Por ser humana, dijo Raymond.
por tomar decisiones imposibles en una situación imposible. Tu abuela era fuerte, Marcus, pero no era de piedra. Sintió cada pérdida, llevó cada remordimiento, pero también construyó algo hermoso. Me crió, ayudó a criarte. Trabajó sin descanso para que pudiéramos tener oportunidades que ella nunca tuvo. Marcus miró las fotografías de los hermanos de su abuela, rostros curtidos por la dura vida rural china, pero sonrientes en sus retratos formales. Tíos y tías que nunca había conocido. Todo un árbol genealógico del que se había visto separado por las circunstancias y el silencio. La carta dice que hay una casa, continuó Marcus, con voz más firme ahora. La casa familiar en un pueblo a las afueras de Pekín. Ahora es mía si la quiero, si estoy dispuesto a reclamarla. ¿Lo estás? La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba dispuesto a ir a China? ¿A recorrer los pasillos por los que su abuela había caminado cuando era niña? ¿A conocer a primos que nunca había conocido? ¿A hablar el idioma que ella había hablado antes de que el inglés le cambiara la lengua? Sí, dijo Marcus con firmeza, pero no solo. Papá, ven conmigo, vamos juntos. Traigamos a la abuela a casa, aunque solo sea en nuestros corazones. Raymond estaba llorando. Marcus podía oírlo en su respiración. Tengo 78 años, hijo. No he subido a un avión en 20 años. Entonces es el momento. Y papá, también quiero llevar a Sophie. Y a Rosa y a May si tiene fuerzas. A la familia Santos. ¿Por qué? Porque son nuestra familia. Porque la abuela así lo quería. Porque una promesa hecha entre hermanas hace 40 años sigue siendo válida. Marcus miró hacia Manhattan, hacia la ciudad por la que su abuela había navegado con un coraje que él apenas empezaba a comprender. La abuela cumplió sus promesas, papá, incluso aquellas que le rompieron el corazón. Es hora de que las honremos. El sábado siguiente, Marcus llegó al apartamento de la reina con una noticia que lo cambiaría todo. May estaba sentada en la cama, más fuerte que la semana anterior. Sophie estaba acurrucada a su lado, leyendo un nuevo libro de cuentos que Marcus había traído la semana anterior. Rosa estaba en la cocina preparando albóndigas, y el olor transportó a Marcus instantáneamente a su infancia. Empezó a acompañarla durante estas sesiones de cocina, aprendiendo las recetas que su abuela se sabía de memoria. Tío Marcus. Sophie saltó y corrió a abrazarlo. El título se había quedado grabado de inmediato, y le resultaba más natural que su nombre de pila. Marcus la abrazó también y luego se acercó a la cama de May y le besó la frente. Un gesto que habría sido impensable hace un mes, pero que ahora le resultaba tan natural como respirar. Hyoxiaoi Mayima, tengo noticias, tía May, dijo en mandarín, con un acento mejorado, pero aún imperfecto. Los ojos de May se agudizaron con interés. ¿Cómo Xiaoi Hishapishai? ¿Buenas noticias o malas noticias? Ambas, admitió Marcus, cambiando al inglés para que Rosa y Sophie pudieran entenderlo. Sacó la carta y las fotografías y las extendió sobre la cama. Durante la siguiente hora, les contó todo sobre la familia en China, la herencia, el último mensaje de perdón de su hermano, el plan de ir a Pekín, traer a su padre y ver dónde había comenzado su viaje su abuela. May sostenía las fotografías con manos temblorosas, con lágrimas fluyendo libremente. Leon hablaba de ellos a veces, susurró. A altas horas de la noche, cuando trabajábamos juntos en la fábrica, me hablaba de su pueblo, de sus hermanos, del árbol de pimón en su patio. Los extrañaba todos los días de su vida. Entonces ayúdame a honrar eso. Marcus dijo, ven a China con nosotros. Tú y Leon comenzasteis este viaje juntos en 1968. Completémoslo juntos ahora. Marcus, no puedo. May señaló su frágil cuerpo. El médico dijo, le quedan meses, quizá un año. Hagamos que valgan la pena. Marcus le tomó la mano. Además, ya he llamado a un servicio de viajes médicos. Te proporcionarán todo lo que necesites. Oxígeno, enfermeras, lo que sea necesario. May, mi abuela, nunca pudo volver, pero tú puedes hacerlo por los dos. Rosa apareció en la puerta, con las manos llenas de flores. Mamá, si quieres ir, lo haremos posible. Sophie volvió a subirse a la cama. Por favor, ven, abuela May. Quiero ver de dónde vienen tus historias. ¿Dónde tú y la abuela Lynn aprendisteis a ser hermanas? May miró a cada uno de ellos. Marcus, Rosa, Sophie, esta familia que ella había ayudado a unir con paciencia y amor. Luego miró la fotografía de dos jóvenes frente a la Estatua de la Libertad
llenas de esperanza y sueños. Leon querría esto, dijo May finalmente. Querría que fuéramos todos juntos para cerrar el círculo que ella no pudo cerrar. Entonces está decidido, dijo Marcus. Nos vamos en 3 semanas. Eso me da tiempo para ocuparme de los trámites médicos, los visados, todo. Sophie saltó emocionada. ¿Puedo llevarme mis libros de idiomas? Quiero practicar con chinos de verdad. Puedes llevarte lo que quieras, Sophie, dijo Marcus riendo. Pero créeme, los chinos de verdad estarán más interesados en practicar inglés contigo. Entonces yo les enseñaré, declaró Sophie con la confianza que solo una niña de 6 años puede tener. A medida que avanzaba la tarde, hicieron planes. Marcus sacó su ordenador portátil y les mostró fotos de Pekín, la ciudad prohibida, la Gran Muralla, los hutongs tradicionales que le recordaban a May su infancia. Encontró el pueblo donde había nacido su abuela, un pequeño punto en el mapa a 2 horas de la capital. Pasaremos una semana en Pekín, explicó Marcus. Veremos los lugares de interés, dejaremos que Sophie experimente la cultura. Luego iremos al pueblo, conoceremos a la familia, veremos la casa. Por último, también visitaremos el pueblo natal de May. Mi pueblo ya no existe, dijo May en voz baja. Construyeron una fábrica en su lugar en los años 90. Entonces visitaremos el lugar donde estaba, insistió Marcus. Nos pararemos en ese terreno y recordaremos. De eso se trata este viaje. Recordar, honrar, completar el viaje. Rosa se secó las lágrimas de los ojos. No puedo creer que esto esté pasando. Hace un mes, solo vivíamos el día a día. Y ahora somos una familia. Marcus terminó diciendo, vamos a casa juntos. Esa noche, después de salir del apartamento, Marcus se quedó sentado en su coche durante mucho tiempo antes de arrancar el motor. Sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta encontrar un nombre al que no había llamado en años. Jennifer Wu, su compañera de habitación en Harvard, que se había convertido en directora de documentales. Ella respondió al segundo tono. Marcus Chen, ¿a qué debo este recuerdo del pasado? Jen, ¿qué te parecería rodar un documental? ¿Sobre qué? Sobre promesas cumplidas, viajes completados y una niña de 6 años que le enseñó a un multimillonario lo que realmente importa. Marcus sonrió. Y sobre 2 mujeres que se convirtieron en hermanas en Estados Unidos y cambiaron sus familias para siempre. Jennifer se quedó callada un momento. Suena personal. Muy bien. Las historias personales son las mejores. ¿Cuándo empezamos? Las 3 semanas pasaron como un torbellino. Marcus descubrió que mover montañas era mucho más fácil cuando se tenían recursos ilimitados y una motivación genuina. Autorizaciones médicas, visados de viaje, alojamiento en hoteles, un jet privado fletado para satisfacer las necesidades de May. Todo ello organizado con la eficiencia que había construido su imperio, pero ahora al servicio de algo que realmente importaba. También había hecho otra cosa. Había llamado a su tía en California, cuñada de su abuela, con la que la familia había perdido el contacto tras la muerte de su abuelo. La tía Linda lloró por teléfono durante 20 minutos y acto seguido reservó un vuelo para reunirse con ellos. El fondo de becas se había lanzado oficialmente con Sophie cortando la cinta en la ceremonia. Los medios de comunicación se habían hecho eco de ello. Una niña prodigio de 6 años inspira a multimillonarios a cambiar de opinión, decía un titular. Marcus odiaba la atención, pero la soportaba porque el fondo ya estaba cambiando vidas. Solo en la primera ronda se habían concedido becas a 15 estudiantes. La propiedad de Flushing estaba en proceso de renovación. Marcus visitaba la obra a diario y veía cómo el espacio se transformaba en aulas luminosas, una biblioteca llena de libros en varios idiomas y un centro comunitario donde las familias podían reunirse. El letrero que colgaría en la fachada ya estaba diseñado. Lean and May Language Academy, donde el legado se une al futuro. El día antes de su partida, Marcus visitó la tumba de su abuela por primera vez en 12 años. El cementerio de Queens era tranquilo, a la sombra de viejos árboles. Había llevado flores e incienso y se arrodilló junto a la sencilla lápida que decía, Leian Chen, querida madre y abuela. Wahala Nana, me voy a casa, abuela, dijo en mandarín, con una pronunciación mucho mejor ahora. Voy a ver dónde creciste, voy a conocer a tu familia. Por fin entiendo lo que intentabas enseñarme todo este tiempo. El viento susurraba entre los árboles
y Marcus juró que podía sentir su presencia, su aprobación, su amor que nunca había flaqueado, incluso cuando él le había dado la espalda a todo lo que ella había intentado darle. Me llevo a Mike conmigo, continuó, y a su familia, nuestra familia. Estamos completando el viaje que tú empezaste, abuela. Te llevamos a casa. Dejó las flores sobre la tumba y encendió el incienso, observando cómo el humo se elevaba hacia el cielo. Y en ese momento, Marcus Chen sintió algo que no había sentido en 16 años. Se sintió completo. A la mañana siguiente se reunieron en la terminal privada del aeropuerto JFK. El padre de Marcus, Raymond, parecía nervioso pero decidido con el traje nuevo que Marcus le había comprado. La tía Linda sostenía un álbum de fotos familiares. Rosa y Sophie, la niña pequeña, vibraba de emoción con un vestido rojo que May había insistido en que traía buena suerte para viajar. Y la propia May, en silla de ruedas, pero alerta y sonriente, con una manta bordada con fénix sobre el regazo. Jennifer Wu y su pequeño equipo de filmación también estaban allí, con las cámaras listas para documentar cada momento. ¿Estáis todos listos?, preguntó Marcus, mirando a esta insólita familia que había reunido. Sophie levantó la mano. Tío Marcus, ¿puedo decir algo antes de irnos? Por supuesto. Sophie se puso de puntillas y habló con claridad. Primero en inglés, luego en un mandarín cuidado. Abuela Lin y abuela May, vamos a cumplir vuestra promesa. Vamos a volver a casa juntos y vamos a hacer que os sintáis orgullosas. No había ni un solo ojo seco entre ellos. Mientras subían al avión, Marcus miró por última vez el horizonte de Nueva York. En algún lugar de esas torres estaba su oficina, su imperio, la vida que había construido olvidando quién era. Pero el hombre que subía a ese avión era diferente del hombre que había insultado a una niña de 6 años 6 semanas antes. Ese hombre estaba perdido, vacío, tenía éxito, pero se sentía vacío. Este hombre era Chen Ming de nuevo, era Marcus también, era ambos y ninguno, y todo lo que había entre medias. Por fin, después de todos estos años, estaba realmente en casa. Los motores del avión rugieron al arrancar. Sophie apoyó la cara contra la ventanilla y vio cómo Nueva York desaparecía bajo las nubes. May dormitaba plácidamente, con la mano entrelazada con Rosas. Raymond y Linda compartían recuerdos tranquilos de la abuela a la que ambos habían querido. Las cámaras de Jennifer lo captaban todo, y Marcus, al mirar a estas personas, su familia, su pasado, su futuro, todo entrelazado, supo que, fuera lo que les esperaba en China, fueran las verdades, los retos o las emociones que les deparara el futuro, los afrontarían juntos, porque eso es lo que hace la familia. Incluso la familia a la que tienes que volver a encontrar. Incluso la familia construida sobre promesas mantenidas a través de océanos y décadas. Incluso la familia que comienza con la honestidad intrépida de una niña de 6 años y el amor paciente de una anciana. Especialmente ese tipo de familia. El mejor tipo de familia. El único que realmente importa. Pekín les dio la bienvenida con una lluvia primaveral y el aroma de las magnolias en flor. El vuelo de 15 horas había sido sorprendentemente tranquilo. May durmió casi todo el trayecto bajo supervisión médica. Sophie había practicado sus caracteres chinos con una concentración inquebrantable, y Marcus se había sentado entre su padre y su tía, escuchando historias sobre su abuela que nunca había oído antes. Solía cantar mientras cocinaba. La tía Linda recordaba sus ojos distantes, viejas canciones populares de su pueblo. Tu abuelo lo odiaba. Decía que la hacía parecer una campesina, así que solo cantaba cuando él no estaba en casa. Raymond asintió. Lo recuerdo. Llegaba a casa del colegio y oía su voz desde la cocina y sabía que papá trabajaba hasta tarde. Esas eran siempre las mejores cenas. Marcus absorbió estos fragmentos de una mujer que creía conocer, pero que solo ahora empezaba a comprender. Cada historia revelaba otra capa, otro sacrificio, otra dignidad silenciosa ante decisiones imposibles. El hotel que Marcus había elegido estaba en un barrio tradicional de Hutong, renovado según los estándares modernos, pero conservando el alma arquitectónica del antiguo Pekín. May había llorado cuando lo vio. Las paredes de ladrillo gris y las linternas rojas le trajeron recuerdos de su propia infancia. Así era Pekín antes, susurró mientras la ayudaban a sentarse en la silla de ruedas. Antes de los rascacielos, antes de las autopistas
Este era el Pekín con el que Leon y yo soñábamos en las frías noches de Nueva York. El primer día lo dedicaron a adaptarse poco a poco a las necesidades de May. Visitaron el Parque Beehive, donde los sauces cubrían los antiguos puentes de piedra y los ancianos practicaban tai chi en la niebla matinal. Sophie estaba encantada con todo. El sonido de la música Jehu que flotaba desde un pabellón, las intrincadas pinturas en los techos del templo, la forma en que los desconocidos sonreían cuando ella les hablaba en un mandarín cuidadoso. Tu chino es muy bueno, le dijo una anciana a Sophie en el parque, y la niña sonrió orgullosa. Wei Xiao, mi abuela me enseñó, respondió Sophie, señalando a May. La anciana y May empezaron a hablar y en cuestión de minutos descubrieron que ambas habían crecido en pueblos similares, que ambas hacían las empanadillas de la misma manera y que ambas habían dejado todo atrás por amor. Marcus observó esta conversación y comprendió algo profundo. La historia de su abuela no era única. Era un hilo más en un vasto tapiz de inmigración, sacrificio y supervivencia. Millones de mujeres habían tomado decisiones similares, habían llevado cargas similares y habían construido puentes similares entre mundos. Al tercer día, visitaron la Gran Muralla. El equipo médico lo había autorizado y habían dispuesto un telesilla para llevar a May a una sección más tranquila, donde pudiera ver las antiguas piedras serpenteando a través de las montañas verdes sin agotarse. En la cima, con Pekín extendiéndose en la brumosa distancia, May les pidió que se acercaran. Las cámaras de Jennifer captaron lo que sucedió a continuación. Leon y yo nos hicimos una promesa en 1968. May comenzó a hablar con una voz más fuerte de lo que había tenido en semanas. Prometimos que si alguna vez volvíamos a China, lo haríamos juntos. Ella nunca tuvo la oportunidad. Pero yo estoy aquí ahora, y no estoy solo. Miró a cada uno de ellos. Marcus, Raymond, Linda, Rosa, Sophie. Estoy aquí con su familia, con nuestra familia, y necesito que todos me prometan algo ahora. Lo que sea, dijo Marcus inmediatamente. Prométanme que recordarán que la familia no es solo sangre, es una elección, es estar presente, es cumplir tu palabra incluso cuando es difícil. May sacó una pequeña bolsa de seda de su chaqueta y la abrió. Dentro había un colgante de jade idéntico al que llevaba Marcus. Leon me lo dio el día que se casó con tu abuelo, Marcus, me dijo. Aunque no podamos vernos, siempre estaremos conectados. Quiero que lo tengas tú. Marcus tomó el colgante con manos temblorosas. 2 piezas de jade talladas de la misma piedra, separadas durante 50 años, finalmente reunidas. Dale uno a Sophie cuando sea mayor, continuó May. Cuéntale sobre 2 mujeres que se negaron a dejar que los océanos o los obstáculos rompieran su vínculo. Dile que eso es lo que es la verdadera fuerza. Sophie, consciente de la solemnidad del momento, aunque no comprendía todos sus matices, dio un paso adelante. Prometo a la abuela May que lo recordaré todo. Esa noche, de vuelta en el hotel, Marcus recibió una llamada del pueblo donde había nacido su abuela. La familia estaba lista para recibirlos al día siguiente. Su prima Chenny estaría allí para darles la bienvenida. Mujer Henjo, hemos esperado mucho tiempo, dijo Chenny en mandarín. Hanging Huja Chenming, bienvenido a casa, Chenming. Marcus apenas durmió esa noche. A las 4:00 m, encontró a su padre sentado en el patio del hotel mirando las estrellas. ¿Tampoco puedo dormir?, preguntó Raymond. Marcus se sentó a su lado. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de las decisiones que tomaste? Quedarte en Estados Unidos, no esforzarte más por mantener el contacto con la familia de la abuela. Raymond se quedaba callado durante mucho tiempo, todos los días. Pero arrepentirse y aprender no es lo mismo. Me arrepiento del tiempo perdido, de las conexiones perdidas. Pero he aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a tender puentes. Tú me has enseñado eso. Yo soy el que pasó 16 años huyendo, y tú eres el que encontró el valor para volver. Raymond rodeó con el brazo los hombros de Marcus, un gesto de afecto que rara vez habían compartido. Tu abuela estaría muy orgullosa de ti, hijo. No porque hayas tenido éxito, sino porque por fin has sido lo suficientemente valiente como para mostrarte vulnerable. El pueblo estaba a 2 horas de Pekín, por carreteras cada vez más estrechas, hasta que cambiaron la furgoneta por un vehículo más pequeño que pudiera circular por los caminos rurales. El paisaje pasó de ser una extensión urbana a un mosaico agrícola, con arrozales y huertos,
casas de piedra con tejados curvos y gallinas escarbando en patios polvorientos. Cuando llegaron a la casa de la familia Chen, al menos 30 personas los esperaban. Marcus sintió que el corazón le latía con fuerza cuando las caras se volvieron hacia ellos. Caras que reflejaban sus propios rasgos, los ojos de su abuela, la mandíbula de su padre. Generaciones de ADN compartido expresadas en sutiles variaciones. Un anciano se adelantó, apoyándose en un bastón, pero moviéndose con determinación. Cheney, se dio cuenta Marcus, el hijo del hermano menor de su abuela, su primo, Chen Ming, dijo Cheney, y luego hizo algo que conmovió profundamente a Marcus. Se inclinó profundamente, un gesto de respeto que parecía contener 50 años de separación y añoranza. Marcus le devolvió la reverencia, con lágrimas corriendo por su rostro. «Siento que hayamos tardado tanto», logró decir. «Estás aquí, eso es lo que importa», respondió Cheney. Lo que siguió fue un festín que pareció materializarse de la nada. Mesas redondas dispuestas en el patio bajo la antigua Pimentry que su abuela le había descrito a May décadas atrás. Aparecieron plato tras plato, fideos hechos a mano, panceta de cerdo asada, verduras salteadas, dumplings elaborados con la misma técnica que había cruzado el océano con Lee y Chen, y que se había transmitido a través de la cocina de Rose a las ansiosas manos de Sophie. Sophie fue la estrella de la reunión. Encantó a todos con su mandarín, su curiosidad y sus preguntas intrépidas. Los niños, que al principio se mostraban tímidos, pronto la rodearon y, en menos de una hora, ella les enseñaba palabras en inglés mientras ellos le enseñaban juegos chinos. Lian Xiao Xiao. Es igual que Lian cuando era joven, le dijo una anciana a Marcus, secándose las lágrimas de su rostro curtido. Tong Yang de Jingxin, Tong Yang de Guangmong, el mismo espíritu, la misma luz. Cuando el sol comenzó a ponerse, Cheney llevó a Marcus a un lado y lo condujo a una pequeña habitación de la casa. En su interior, conservadas con evidente cuidado, se encontraban las pertenencias de Leon Chen de antes de partir hacia Estados Unidos. Un baúl de madera, unas cuantas fotografías descoloridas, un pañuelo de seda bordado con peyes. Las dejó atrás porque solo podía llevar una maleta, explicó Cheney. Mi padre las guardó toda su vida, con la esperanza de que ella volviera a buscarlas. Cuando supo que se estaba muriendo, me hizo prometer que se las guardaría para su hijo o su nieto. Marcus abrió el baúl con manos temblorosas. Dentro había cartas, docenas de ellas escritas en chino, fechadas entre 1968 y principios de la década de 1990. Cartas que había enviado su abuela, llenas de descripciones de su vida en Estados Unidos, sus dificultades, sus alegrías, su amor eterno por la familia que había dejado atrás. En el fondo del baúl había una fotografía que Marcus nunca había visto antes. Su abuela de adolescente, de pie delante de esta misma casa, riendo con los brazos alrededor de sus hermanos, joven, esperanzada, sin idea del viaje que le esperaba. Nunca os olvidó, le dijo Marcus a Cheney. Os llevaba a todos en su corazón cada día. Y nosotros la llevábamos a ella, respondió Cheney. Eso es lo que hace la familia. Esa noche se quedaron en el pueblo. La familia insistió en prepararles un lugar para dormir en varias casas, asegurándose de que May tuviera la habitación más cómoda, a pesar de sus protestas. Alrededor de una hoguera en el patio, con las estrellas brillando en el cielo como nunca lo hacían en Nueva York. Las historias fluyeron. Historias de Lian Chen, cuando era niña, traviesa, brillante, decidida. Historias de los tiempos difíciles durante la revolución cultural, de cómo había sobrevivido la familia, de cambios y desafíos y pequeñas victorias. E historias de Estados Unidos. Marcus, Raymond y Linda compartieron sus propios recuerdos, entretejiendo sus experiencias en el tapiz familiar. Sophie se quedó dormida en el regazo de Marcus, aferrándose al colgante de jade que May le había dado antes. Rosa se sentó con las mujeres del pueblo y, a pesar de las barreras lingüísticas, encontró puntos en común en el lenguaje universal de la maternidad. Las cámaras de Jennifer lo captaron todo, pero hacía tiempo que había dejado de ser documentalista y se había convertido en parte de la historia. May se sentó en un lugar de honor y habló con los ancianos sobre los viejos tiempos, las viejas canciones y las viejas recetas que habían cruzado el océano y se habían mantenido obstinadamente inalteradas.
En un momento dado comenzó a cantar una canción popular sobre dejar el hogar y soñar con volver. Una a una, las mujeres del pueblo se unieron a ella, y sus voces crearon una armonía que trascendió las décadas de separación. Marcus escuchó esas voces y comprendió lo que su abuela había intentado enseñarle. El lenguaje no era solo palabras, era memoria hecha audible, era conexión hecha tangible, era algo tan portátil que se podía llevar a través de los océanos sin dejar de anclarte al lugar donde habías nacido. En su última noche en China, regresaron a Pekín para una última reunión. Marcus había reservado una sala privada en un restaurante con vistas a la ciudad prohibida. La familia del pueblo había acudido junto con los parientes de May, que aún vivían en Pekín, y los antiguos compañeros de colegio de Raymond, que habían conseguido localizarlo tras enterarse de la visita. La sala bullía con conversaciones en mandarín, inglés y todo lo demás. Sophie se movía entre los grupos como una pequeña embajadora, traduciendo, conectando, tendiendo puentes con la intrepidez de los niños que aún no han aprendido que algunas cosas se supone que son difíciles. Cuando terminó la cena y se sirvió el té, Marcus se levantó para hablar. La sala se quedó en silencio inmediatamente. Hace 30 años, comenzó en mandarín y luego pasó al inglés para aquellos que lo necesitaban, con Chen Wei traduciendo de vuelta. Mi abuela se marchó de esta ciudad con nada más que sueños y determinación. Dedicó su vida a construir un futuro para su familia en Estados Unidos, pero nunca dejó de ser china en su corazón. Nunca dejó de amar a las personas y los lugares que dejó atrás. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Pasé 16 años tratando de borrar esa herencia. Cambié mi nombre, olvidé mi idioma, le di la espalda a todo lo que ella trató de enseñarme. Pensaba que el éxito significaba convertirme en alguien nuevo, pero una niña de 6 años me enseñó la verdad. El éxito significa recordar quién eres mientras te conviertes en quien estás destinado a ser. Marcus miró a Sophie, que estaba sentada entre May y Rosa, con los ojos brillantes de atención. Sophie me recordó que el idioma es un puente, no un muro, que la herencia es un tesoro, no una carga, que la familia se define por el amor y la elección, no solo por la sangre. Levantó su taza de té. Así que esta noche quiero honrar a dos mujeres que entendieron esto mucho antes que yo. A Leon Chen, mi abuela, que llevó 2 mundos en su corazón y nunca renunció a ninguno de ellos, y a May Santos, que mantuvo una promesa durante 50 años y nos trajo a todos a casa. Gambean, salud. La sala coreó levantando las tazas. May se puso de pie con la ayuda de Rose y todos volvieron a callarse. Tengo 73 años, dijo en mandarín, con voz clara y fuerte. He visto mucha vida, he cruzado muchos puentes, pero esto, dijo señalando la sala, es el puente que Lian y yo siempre soñamos construir. Un puente donde Oriente se encuentra con Occidente, donde la familia trasciende las fronteras, donde el amor es más fuerte que la distancia. Sacó la fotografía de 2 jóvenes delante de la Estatua de la Libertad y la levantó. Éramos tan jóvenes entonces, tan esperanzadas, tan asustadas. No sabíamos si lo conseguiríamos, si Estados Unidos nos aceptaría, si volveríamos a ver nuestro hogar alguna vez. La voz de May se quebró ligeramente. Leon nunca lo hizo. Pero, en cierto modo, ella está aquí esta noche. En su hijo, en su familia, en su legado, en cada persona de esta sala que ha elegido la conexión por encima de la división. Se volvió hacia Sophie. Xiao Sufi, Golai, pequeña Sophie, ven aquí. Sophie saltó de su silla y se acercó a May. May se arrodilló con dificultad, poniéndose a la altura de los ojos de la niña que lo había empezado todo. Lo cambiaste todo, dijo May en voz baja en inglés. Dijiste la verdad cuando era difícil. Construiste un puente con solo unas pocas palabras. No dejes nunca de hacerlo, ¿de acuerdo? No dejes nunca de ser lo suficientemente valiente como para ver lo que otros no ven, para decir lo que hay que decir, para amar sin condiciones. Sophie abrazó a May con fuerza. Te prometo, abuela May, que siempre lo recordaré. Cuando la velada tocaba a su fin y la gente comenzaba a despedirse, Marcus se encontró junto a la ventana con su padre, contemplando la ciudad prohibida iluminada. A tu madre le habría encantado esto, dijo Marcus en voz baja. Raymond asintió. Le encantaba cada día de su vida, solo que no podía demostrarlo como quería. Se volvió hacia Marcus. Pero tú has hecho algo que ella nunca pudo hacer. Has sanado la brecha. Has vuelto a unir a la familia.
Eso es un regalo incalculable. He tenido ayuda, dijo Marcus, mirando a Sophie, que ahora estaba enseñando a los niños del pueblo un juego de palmas. Una ayudante muy pequeña y muy sabia. 2 meses más tarde, de vuelta en Nueva York, Marcus se encontraba frente a la Lin and May Language Academy en su día de inauguración. El edificio brillaba con pintura nueva y las ventanas estaban llenas de coloridas decoraciones hechas por los primeros alumnos. El letrero colgaba orgulloso sobre la puerta con caracteres en inglés y chino. Más de 200 personas se habían reunido para el corte de cinta. Alumnos, padres, miembros de la comunidad y periodistas que cubrían la historia del multimillonario que había encontrado el camino a casa gracias a la honestidad de una niña. Sophie estaba de pie junto a Marcus con un vestido tradicional chino llamado chipo que May le había regalado. El colgante de jade colgaba de su cuello, reflejando la luz del sol matutino. A sus 6 años, era la becaria más joven y la Bridgeware oficial de la escuela, un título que la Junta había creado específicamente para ella. May estaba sentada en una silla de ruedas en la primera fila, con su salud en declive, pero su espíritu se mantenía firme detrás de ella, con una mano sobre el hombro de su madre. Raymond y Linda habían volado desde el otro lado del país. Cheney había venido desde China, trayendo consigo a 3 de los ancianos del pueblo. Marcus tomó el micrófono y la multitud se calló. Este edificio representa un sueño que comenzó hace 50 años entre 2 mujeres que se negaron a dejar que las circunstancias definieran sus límites. Comenzó. Pero también representa algo más, el poder de un solo momento de verdad para cambiarlo todo. Miró a Sophie. Hace 6 meses, una niña respondió a mi crueldad con valentía. Podría haberse quedado callada, podría haber dejado pasar mi ignorancia sin cuestionarla, pero decidió hablar en un idioma que yo creía haber dejado atrás. Y al hacerlo, me devolvió algo que ni siquiera sabía que había perdido. Sophie le sonrió, y Marcus sintió que su corazón se expandía con un amor tan profundo que casi le dolía. Esta escuela enseñará idiomas, continuó Marcus, pero lo más importante es que enseñará lo que Sophie me enseñó a mí. Que nuestra herencia no es algo de lo que huir o que borrar, sino algo que hay que abrazar y compartir. Que ser multilingüe significa tener múltiples corazones. Que cada idioma que hablamos añade otra dimensión a nuestra humanidad. Le pasó el micrófono a Sophie, que lo cogió con ambas manos. Mi abuela May dice que las palabras pueden construir puentes o muros, dijo Sophie con claridad, con su voz amplificada entre la multitud. Creo que debemos construir puentes, grandes, fuertes y hermosos, puentes donde todos puedan reunirse en el medio y compartir historias, albóndigas y amor. La multitud rió entre lágrimas. Así que, bienvenidos a nuestro puente, declaró Sophie. Bienvenidos a la Academia de Idiomas Leon y May, donde todos pueden ser quienes son y de donde vienen, todo al mismo tiempo. Marcus le entregó a Sophie las tijeras ceremoniales. Juntos, junto con May, Rosa, Raymond, Linda y Chen, cortaron la cinta. Estallaron los aplausos, los flashes de las cámaras, y las puertas se abrieron para dar la bienvenida a los primeros estudiantes a un espacio construido sobre promesas cumplidas y amor que trascendía el tiempo. Esa noche, en la tranquilidad tras las celebraciones, Marcus se sentó con May en su apartamento. Ahora respiraba con dificultad. El final se acercaba más rápido de lo que ninguno de ellos quería reconocer. Lo conseguiste, susurró May. Cumpliste la promesa. Nos trajiste a todos a casa. Lo hicimos juntos, corrigió Marcus. Tú, yo, Sophie, todos nosotros. May sonrió. Leon estaría muy orgulloso. No porque seas exitoso, rico o famoso, sino porque encontraste el camino de regreso a quien realmente eres. Ella le apretó la mano débilmente. Chen Ming y Marcus juntos, ambos reales, ambos valiosos. Ese es el puente, ya sabes, el que todos tenemos que construir dentro de nosotros mismos. No podría haberlo hecho sin ti, sin Sophie. Sophie es especial. May asintió. Pero ¿sabes qué la hace especial? Ella no ve el mundo como una cosa o la otra. Ella ve ambos idiomas, ambas culturas, ambas familias. Ella ve conexión donde otros ven división. Ese es el don que tenemos que proteger en ella. Marcus asintió. El fondo de becas se asegurará de que tenga todas las oportunidades. Harvard, Oxford, donde quiera ir. Quizás,
dijo May con una sonrisa cómplice. O quizás elija un camino completamente diferente. Quizás se dedique a la enseñanza, a la escritura o a construir algo que aún ni siquiera podemos imaginar. La cuestión es que será su elección, tomada desde una base de amor y apoyo y sabiendo exactamente quién es. Y se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato, escuchando a Sophie y Rosa en la habitación de al lado, practicando una nueva canción en mandarín. Gracias, dijo Marcus finalmente, por esperarme, por creer que encontraría el camino de vuelta. No tuve que creer, respondió May. Lo sabía desde que tu abuela me lo dijo el día que naciste. Este chico perderá el rumbo, pero lo volverá a encontrar. Tiene demasiado de mí en él como para permanecer perdido para siempre. Marcus sintió cómo las lágrimas le resbalaban por la cara. Ojalá ella pudiera ver esto, ver la escuela, ver a Sophie, ver lo que surgió de esa promesa que hiciste. Oh, ella lo ve, dijo May con certeza. Donde quiera que esté, sea lo que venga después de esta vida, ella lo ve y está sonriendo. May falleció pacíficamente 3 semanas después, rodeada de su familia, tanto de sangre como elegida. Su funeral se celebró en la Academia de Idiomas y asistieron más de 500 personas, entre estudiantes, padres, miembros de la comunidad y familiares de China que habían viajado para honrar a la mujer que había cumplido una promesa de 50 años. Sophie habló en el funeral, con voz clara y fuerte a pesar de las lágrimas. La abuela May me enseñó que el amor es el único idioma que no necesita traducción, dijo, y que la familia es lo que nosotros hacemos de ella, no aquello en lo que nacemos. Ella me hizo parte de su familia, y yo llevaré ese regalo conmigo para siempre. La escuela plantó un árbol en honor a May, un pimen, del mismo tipo que crecía en el patio de la aldea de Lianchen. Sophie y Marcus lo plantaron juntos, con las manos en la tierra, construyendo algo que les sobreviviría a ambos. En los meses siguientes, la academia prosperó más allá de las expectativas de todos. Se corrió la voz sobre la escuela donde se encontraban los idiomas, donde se fusionaban las culturas, donde los niños aprendían a construir puentes en lugar de muros. Las inscripciones aumentaron, se financiaron más becas y comenzaron a abrirse sucursales en toda la ciudad. Marcus se retiró de su imperio empresarial y nombró a un nuevo director general para centrarse en la fundación y la academia. Su padre se mudó a Queens para estar más cerca de la familia. Chen Wei visitaba 2 veces al año, trayendo noticias e historias del pueblo. La conexión que una vez se rompió se hizo más fuerte con cada estación que pasaba. ¿Y Sophie? Sophie siguió siendo extraordinaria de la forma más ordinaria. Destacaba en la academia, aprendiendo idiomas con facilidad, español, francés, árabe. Pero más que eso, tenía un don para unir a las personas, previendo las diferencias pasadas y viendo la humanidad común que había debajo. En el primer aniversario de la muerte de May, la familia se reunió en su tumba, justo al lado de la de Lin Chen, tal y como ella había pedido. Llevaron ofrendas de fruta e incienso, y Sophie leyó una carta que había escrito en 3 idiomas, inglés, mandarín y español. Queridas abuela May y abuela León, leyó. Gracias por enseñarnos que el amor es más grande que las fronteras, más fuerte que los océanos y más duradero que cualquier distancia. Gracias por mostrarnos que los mejores puentes se construyen con palabras que salen del corazón. Prometemos seguir construyéndolos. Prometemos recordar. Prometemos hacer que se sientan orgullosas. Mientras el humo del incienso se elevaba hacia el cielo otoñal, Marcus sintió una profunda sensación de paz. Ya no se sentía perdido. Ninguno de ellos lo estaba. Estaban en casa en todos los sentidos de la palabra, arraigados en su herencia, abiertos al crecimiento, conectados por promesas cumplidas y amor dado libremente. Y todo había comenzado con una niña de 6 años que decía la verdad en un idioma que él había intentado olvidar, que vio más allá de su coraza y descubrió al niño perdido que había debajo, que le enseñó que volver a casa no es regresar. Se trata de ser finalmente lo suficientemente valiente como para ser uno mismo. Todo tu ser, con todos tus idiomas, todas tus culturas, todas tus contradicciones y complicaciones. Ese es el verdadero puente, el que construimos dentro de nosotros mismos, el que conecta quiénes éramos con quiénes nos estamos convirtiendo, el que demuestra que la familia no tiene que ver con la sangre ni con las fronteras, tiene que ver con estar presente, cumplir promesas y amar sin condiciones.
Ese es el lenguaje de la redención y se traduce perfectamente a todas las lenguas.